Hola, Nay. Hola, profe. Bueno, descansen un rato mientras llegan los otros. Respiren. No, yo me asusté porque vengo de un examen que me habían prometido que terminaba y media, pero que se hicieron y 50 y si no me iba, y pensé que ustedes ya me habían pedido entrar y que no, yo y 50 en punto estuve ahí, pero digo, capaz que como hay muchos de ustedes que unos minutitos antes piden entrar, digo, no sea cosa que haya pasado eso. O también ayer hubo problemas con internet. Buen día a los que van llegando. Bueno, a ver que miro porque me puse a charlar. ¿Eugenia está? No. Sí. ¿Matías? Sí, estoy. Ah, sí, Euge. Váyanme diciendo, así yo no levanto la vista. ¿Matías? Acá estoy. Bien, ahí está ahí. Nayara ya la había anotado, Candela ya la había anotado, ¿Abril? ¿No? Martina, sí, Acá. le haré llegar. Lorelai también. Sí, Jerónimo también. ¿Franco? Sí, profe. ¿Está Franco? Sí. Ah, ahí está. Buenísimo. Bueno, entonces solamente me faltarían Abril y Bianca. ¿Digo bien? No 10. se conectó ninguna miembro, profe. Bueno, ¿saben si está bien? ¿Le pasó algo? ¿Hoy no se conectó o hace unos días que no se conecta? Ayer creo que tampoco se conectó. Bueno, ahora después le digo a Silvia por las dudas, ¿esté pasando algo? A lo mejor avisó a la escuela y no hicieron tiempo con todo este lío de avisarnos a nosotros. Casi nunca se desconectan las llamadas. Bueno. No nos hagamos. Después vamos a hablar con Silvia, con Claudia. Vamos a ver. Bueno, ¿cómo andan? Aparte de saturados de geografía. Bien. Bien. Bueno, esperen que voy a apagar el WhatsApp porque no lo quiero. ¿Alguien sabe si yo lo puedo? Cuando me entran los WhatsApp, ¿ustedes escuchan que hace un ting o solamente yo lo escucho? Sí, se escucha. Se escucha y molesta. Entonces lo vamos a apagar. Ahí está Abril. Hola Abril, buen día. Hola. Bueno, esperen que apago el WhatsApp, entonces, así no hay interferencias. Sí, te quiero abandonar. Ahí va. Bueno. Primera pregunta, ¿cómo vienen con el trabajo? Si hay alguna duda, así eso ya lo dejamos. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta o demás, vamos primero por ahí con el trabajito de identidad, el último que les di. Sí, Cande. Yo tenía una duda en el 2, que hay que buscar eso de la identidad y la discriminación. La definición había que buscarla por internet porque no, como que no había ninguna definición bien sería en las páginas. No, a ver, la idea es que vos, pensando en lo que te dice el texto, puedas construir una noción de discriminación. ¿Está? Después, si vos querés buscar como para completar, también en la página del INADI, que lo tienen en otra consigna, te va a aparecer una... Pero el texto te debería ayudar a construir una noción de discriminación. Después, si no la encuentran, pero, o sea, el texto te explica bien cómo se construye la discriminación. Te plantea la discriminación como algo aprendido, como algo construido, como algo que se hace en función de. Si quieren, lo transitamos brevemente. Las personas somos todas diferentes. El tema es que a algunas personas, o a la mayoría de las personas, lo que pasa es que depende del lugar de poder que ocupemos o no ocupemos, nos suelen definir por un único rasgo. ¿No está? ¿Qué sé yo? Es flaca, es gorda, es renga, es negra, verán, rubia hueca, sí, o sea, un rasgo. Y en función de ese rasgo se ordena. O sea, hasta la diferencia está todo bien. El problema con la discriminación es que en función de esas diferencias se nos ordena
como mejores o peores. Entonces, por ejemplo, es mejor ser rubio que ser negro. Bueno, la pregunta sería ¿por qué? ¿Me explico? O es mejor ser blanco que ser negro. Entonces, cuando una diferencia sirve como elemento para que algunos se consideren superiores y otros inferiores, ahí es cuando empieza la discriminación, básicamente. Ese es el proceso, esa es la construcción de la discriminación. Que yo pienso que si uno entiende cómo se construye la discriminación, dejaría de discriminar, porque lo único que estás haciendo es considerar a una persona por un solo rasgo. En eso, los dibujos del panel es muy claro. O sea, una persona es gorda, mujer, es buena estudiante, juega bien al ajedrez, o sea, tiene distintas características. Se la define por una. Y a esa una por la cual se la define, generalmente es algo que el grupo social considera como un disvalor. Como que hay otras personas que si tienen la característica contraria son mejores. O sea, los que no caminamos rengo somos mejores que los que caminan rengo. Entonces al rengo le decimos rengo y porque es rengo lo discriminamos. ¿Se entiende cómo es el proceso? Así se construye la discriminación. La verdad que cuando uno lo entiende dice, por lo menos a mí me pasa. O sea, no puedo ser tan tonto o tan hueco de en principio definir a una persona por un único rasgo cuando tiene un montón más. Y no me puedo estar creyendo más que otro porque al otro le pasa esto y a mí me pasa esto otro. ¿Me expliqué? O sea, como en todos los casos, yo lo que, más allá de las definiciones que son necesarias, lo que me interesa es que las entiendan. Después, si ustedes buscan más elementos como para construir la idea de discriminación, sí. Pero si va a ser un montón de palabras que no los van a ayudar a entender, no. Prefiero que lo entiendan. ¿Está? Y el texto en eso es bien claro. Entonces, construyanla ustedes a la noción de discriminación. ¿Sí? Básicamente sería creerse superior que otras personas basándose en un único rasgo que la cultura considera inferior. Ya está. No es muy difícil, en principio. Después lo lleno con todo lo que a ustedes se les ocurre. O sea, es mejor, o sea, si viene un norteamericano o un europeo acá, es extranjero. Sí, pero los consideramos mejores que nosotros. Si viene acá un senegalés, es extranjero, pero lo consideramos inferiores a nosotros. ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos al norteamericano o al europeo como superior y tenemos al senegalés como inferior. Entonces, wow, che, mirá, este vino de Harvard. Oh, le rendimos todos los tipos de homenaje. Y este es un senegalés negro. ¿Se ve? Eso es lo que hacemos las personas cuando no pensamos lo que hacemos. Pasarlo por la reflexión y la construcción teórica implicaría que ahora yo entiendo lo que estoy haciendo y me termino sintiendo, pienso yo, un tonto. Yo me siento una tonta si hago eso. Está. Pero a veces si uno no lo reflexiona, no lo piensa, no entiende qué está haciendo cuando está discriminando. Discriminamos todos en el sentido de diferenciar. O sea, sí, unos son negros y otros son blancos. Ahora, creerse que los negros son peores que los blancos es el problema. ¿Me expliqué? Bien. ¿Alguna otra pregunta del trabajo? ¿No? No. Bueno. Cuando vayan a ver la página del INADI, explórenla. El texto, las consignas le marcan eso. ¿Sí? Háganlo, o sea, quédense un rato navegando, entrando a distintos lugares. Hay algunos lugares que son muy tediosos, déjenlos y vayan a otros. Van a encontrar que hay una parte que yo creo que se las puse en el trabajo. La verdad que lo hice hace bastante y no me acuerdo. Dudé en si ponerlo o no y me parece que después se los dejé como referencia. Hay una parte de la página del INADI que tiene así como cuestiones que son más accesibles, más
dinámicas a la lectura, ¿sí? Si hay mucho documento, mucha cosa legal, de última no se queden en eso. Si les interesa, obviamente que sí, pero la intención es no tanto que ustedes sepan el INADI se creó, está bueno que lo sepan, pero intenten ver cuál es la acción del INADI en sí, porque uno aparte nunca sabe cuándo le va a hacer falta, ¿no? Bueno, por más que hoy se sienta muy cómodo en sus características, quizás en algún momento llegue alguien que se crea superior y ejerza un hecho de discriminación sobre nosotros. Bien, seguimos yendo hacia atrás, ya no tan atrás, con los trabajos anteriores. Estoy contenta porque me parece que vamos a llegar bien a ver todos los trabajos que fuimos haciendo en el año y a ir aclarándolos y demás. El otro día estuve hablando con Nico, con el profe que les va a dar ciudadanía el año que viene, y le dije que veníamos bien. O sea, que van a hacer una buena transición a cuarto, si podemos seguir trabajando de este modo. Ustedes me van a contar dónde habíamos quedado. ¿Quién o quiénes, más o menos, hacen una reconstrucción de qué vimos hasta ahora? No volviéndolo a desarrollar todo, sino diciendo, a ver, qué hasta acá vimos y se supone está claro, y qué nos faltaría, y seguimos con lo que nos falta ver. ¿Quién toma la palabra? Y cuenta, ¿qué vimos hasta ahora? Y vimos la ciudadanía y la nacionalidad, y después vimos la historia de los derechos. También vimos la doble nacionalidad. Los tres tipos de ciudadanía. Bien. La democracia indirecta y no indirecta. Bien. ¿De dónde proviene la palabra ciudadanía y ciudadano? Bien. Y ahí habíamos quedado, me parece. O sea, vimos cuando nació en la historia el término ciudadano o ciudadanía, ¿por qué fue necesario definirlo? Creo que ahí quedamos, pero ustedes díganme. O sea, estábamos allá en la antigua Atenas, siglo V a.C., siglos de Pericles. Quedó claro que la democracia que se ejercía en ese momento histórico era una democracia directa. ¿Sí? ¿Les había quedado claro eso? Bien. Había quedado claro que los ciudadanos de la antigua Atenas se reunían en el ágora, que era la plaza del pueblo, y ahí tomaban las decisiones, ¿sí o no? Sí. Cuéntenme porque yo lo cuento tantas veces y cuando estoy en la presencialidad me acuerdo de las caras, así como de la situación del aula, pero acá, como esto lo empiezo a decir en segundo y lo termino de decir en el profesorado, porque hay gente que todavía no lo sabe. Entonces, las decisiones se tomaban en la plaza pública, en la plaza del pueblo, pasaban los distintos ciudadanos a hacer sus mociones. Esto es, había que resolver un problema, una persona pensaba de una forma, otra persona pensaba de otra, asumían la palabra, decían lo que les parecía que había que hacer. ¿Sí? ¿Ya contrataron viaje? Sí. ¿Debatieron con qué empresa irse? Con Auckland. ¿Pero lo debatieron o dijeron vamos con, se pusieron todos de acuerdo de una? O sea, hablaron con Auckland y ya está, contrataron. Ya está. Claro, no empresa nada. Bueno, cuéntenme alguna situación que al interior del curso se haya debatido. No, porque profe somos 4 lo que vamos del curso. Bueno, está bien, por eso digo, ¿alguna otra situación que se haya debatido? Igual nosotros en el curso en sí somos pocos, por eso es como que es medio difícil. Seguramente, pero hace años que trabajo en Arnold y a veces se arman cada tolete. Se nota que son muy unidos. De política, cuando hablan de política capaz. Bueno, cuando hablan de política, para que haya que terminar pensando qué decisión se va a tomar, ¿qué tiene que pasar? Ahora, profe, ¿puedes preguntar de vuelta? Sí. Digo, cuando hablan de política, el tema es que no me sirve demasiado el ejemplo porque cada uno puede seguir pensando su decisión. Estoy intentando encontrar
una situación en la que ustedes hayan tenido que optar. ¿Me explico lo que digo? Porque por ahí en política a veces hablamos y cada uno queda con su decisión, total, es como que todavía a la edad de ustedes mucho con esa decisión no pueden hacer. Profe, una vez tuvimos que elegir como el representante del curso, una cosa así. Bien. Y fuimos los votos. Y ahí, pero votaron, pero cada uno votó lo que le parecía o existió como una especie de campaña entre dos, un debate entre dos, si era este o era este. No, cada uno eligió el que quería. Todos eligieron la que querían. Igual, o sea, se decían dos, había gente que no quería que representar el grupo y había dos personas que sí querían y ahí te íbamos eligiendo quién elegía a quién. Pero nadie decía, vamos a votarlo a este por tal cosa, no lo votemos a este por tal cosa. No. Para mí, Entonces, cuando tuvimos que elegir la remera en séptimo, ahí puede ser. Ahí puede ser. Cada uno tenía una idea y después todos nos pusimos de acuerdo. O el tema de la bandera también, el nombre de la bandera, Claro. el nombre. Sí. El Bueno. logo. Ahí podríamos estar encontrando. Entonces seguramente alguien dijo, no, vamos a quedarnos con esto por tal cosa, no, mejor hagamos esto por esto y por esto. ¿Pasó eso en algunas de estas situaciones? Sí. Bien. Eso es más o menos pero muchísimo más efervorizado de lo que transitaron ustedes, es lo que sucede cuando realmente la democracia se está poniendo en juego. Que tiene que ver con que hay personas que piensan de una forma, personas que piensan de otra, y a veces de otra y de otra, ¿sí? Pues no necesariamente dos opciones, puede haber varias opciones, y necesitan para que su opción sea la que triunfe, concitar, lograr la adhesión del resto. Justamente que el resto lo vote para que esa noción que propone sea la que triunfe, ¿sí? Eso era lo que sucedía en principio en la antigua Atenas, sigue sucediendo hoy, lo que pasa es que hoy las campañas políticas no llegan por la tele y generalmente apuntan más no sé, a una cuestión audiovisual y a una cuestión de que vos digas, más a una cuestión clientelar. O sea, ay, fíjate todo lo que te dio. Bueno, allá en la antigua Atenas tenía mucho más que ver con el argumento que daban las personas para que la idea sea la que triunfaba. Está la explicación en cada caso de cada situación. Entonces, los distintos ciudadanos se subían al púlpito, que es como una especie de escenario, y ahí decían, obviamente a viva voz, no había micrófono, no había parlantes, no había nada, ¿sí? A viva voz les decía al resto de sus conciudadanos cuál era su propuesta. Pasaban a proponer todos aquellos que tuvieran una propuesta y después todos los ciudadanos que estaban en la plaza votaban a mano alzada. Por lo tanto, ahí el voto tiene otra característica que se llama nominal, por oposición al voto no nominal o secreto. El voto puede ser, la votación puede ser directa o indirecta, y también puede ser nominal o no nominal. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien. A la vez yo puedo entrecruzar esas categorías. O sea, puede ser que la democracia sea directa, nominal, o directa, no nominal. ¿Sí? Elegimos directamente, los ciudadanos tomamos directamente la decisión sin ningún representante, sin ningún intermediario, y lo hacemos diciendo o expresando de una forma pública que votamos, o lo hacemos de forma secreta. En la democracia indirecta, nuestros representantes pueden hacer pública la decisión o que la decisión sea secreta. ¿Se ve la diferencia? Por eso les digo que podemos cruzar.
Vamos a ejemplos. Si yo voto al mejor compañero dentro del curso y digo, van pasando por fila y van diciendo yo voto a fulano, yo voto a sutano, yo a fulano, yo a fulano, yo a sutano. Lo dicen y alguien va haciendo, qué sé yo, palito o crucecita en el pizarrón. ¿Está? Todo el mundo sabe a quién votó el otro. ¿Se dan cuenta? Eso es público. Eso es una votación nominal. Directa, nominal. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que votó el otro. Levantamos la mano, yo miro y veo quién está levantando la mano. Es público. O sea, no es secreto. Yo le puedo preguntar al otro por qué votó eso, por qué no lo votó. El otro tiene que poner la cara y hacerse cargo adelante del resto de las personas por lo que votó. ¿Lo ven? Vamos a esa democracia, ahora indirecta, pero que siga siendo nominal. Lo que pasa en el Congreso, tanto en diputados como en senadores, por ejemplo. ¿Sí? Piénsenlo. Argumentan. El voto de los diputados y los senadores, se lo pregunto a ustedes, ¿es secreto o es público? ¿Es nominal o es no nominal? Se me congelaron, se me durmieron, se cayó internet. No, están vivos. No es público, profe. ¿Por qué, Nay? Porque todos votan en el momento. O sea, como dijiste vos, ponen dos opciones y cualquiera vota cualquiera de esas dos. Bueno, hasta ahí tengo democracia y representativa porque esas personas son representantes. Pero vos hasta ahí no me describiste por qué sería público o secreto. Yo lo que quiero es saber si se sabe qué votó cada uno para definir si es público o secreto. Porque creo que como que se va a conocer, no es que después te hacen un gráfico de cuánto, que por ejemplo, no sé, tenés una propuesta y en una parte te aparece todos los que votaron a tal propuesta con los nombres. Yo lo he visto en un caso, profe, creo. Sí, pero es automática esa publicidad. Después se puede hacer ese correlato que vos estás diciendo, que de hecho se hace y, por ejemplo, se dice, a ver, fulano, votaron a favor o en contra de tal ley. Pero ¿y cómo se enteran de eso? Porque lo transmiten. Ah, bueno, los medios de comunicación se encargan de decir qué votó cada uno. ¿Y cómo se enteraron los medios de comunicación? Porque si ponemos todo en un sobre o en una urna o hacemos cruces atrás de un... ay, se me borró el nombre. Profe, no es ¿Sí? secreto para todos. O sea, a mí no me suena que sea. ¿A vos te parece que los actos de diputados y senadores son secretos? Concejales acá en Casilda. Y sí, como que son personas como cualquier otra. Que no sé, Cuando no. van a elegir a sus autoridades, a sus representantes, sí. O sea, en el momento de que ellos son ciudadanos comunes, sí eligen de forma secreta. Pero cuando están en ejercicio de la representación, no eligen en forma secreta, eligen en forma pública. Si ustedes vieron alguna vez una sesión de Senado o de diputados, ven que en el momento en que se vota, atrás de la presidencia, de frente al resto de los diputados o senadores, de frente a los legisladores en general, hay un tablero que tiene representado el dibujo del Senado y se prenden lucecitas, o rojas, o verdes, o blancas. Eso sucede en el mismísimo momento de la votación, o sea, cuando el legislador vota, aprieta o por la afirmativa, o por la negativa, o por la abstención. Esto es, o vota a favor, o vota en contra de lo que se está proponiendo, o en blanco.
y automáticamente se da esa votación, eso queda público. Cada legislador se sienta siempre en su banca, es decir, no se mueven de lugar. Esa es la tercera lucecita de derecha a izquierda, de la tercera fila, es del legislador tal. ¿Me explico? En el tablero se representa el mismo formato que tiene el recinto y el lugar que ocupa cada uno. Y se enciende en el tablero la lucecita del lugar que ocupa cada uno. Por lo tanto, si esa lucecita es verde, el diputado que se sienta en esa banca votó por la afirmativa. Así se sabe. Por eso después se puede hacer el listado, Cande. ¿Sí? Ahí va. Eso es un ejemplo de democracia representativa nominal. Es decir, no secreta. Se sabe que votó cada uno. Obviamente que el ejemplo más común de democracia directa, secreta, es cuando vamos a votar nuestras autoridades. ¿Sí? De democracia indirecta, secreta, hay pocos ejemplos. ¿Por qué? Porque los representantes deben dar cuenta de las decisiones. Entonces, la verdad que muy pocas veces no se sabe qué votó cada uno que ejerce representación. Algunas se sostienen en secreto, pero son muy pocas. ¿Sí? Me están apagando las cámaras, no sé si se durmieron, si se fueron, si están, si estoy hablando con 2 o 3. Bueno, fíjense. Bien, seguimos en la historia y entonces decimos, cuando el Imperio Romano toma a Grecia, y por acá habíamos quedado el otro día, la cultura griega toma a la cultura romana a pesar de que Roma toma el territorio griego. Pero la noción de ciudadanía, que en realidad era la noción de politesía, ¿por qué? Porque ellos tenían polis, ¿sí? Y el gobierno de la polis era la politesía, no la ciudadanía, porque ellos la palabra civis todavía no se había inventado, justamente la inventan los romanos para decir en latín lo mismo que los griegos decían en griego, esta idea de la polis. ¿Sí? Como un estado, microestado, que se organizaba y tomaba las decisiones en función de lo que pensaban todos los miembros del pueblo, que está claro que no eran todas las personas del pueblo, sino un grupo recortado que reunía un montón de requisitos. Repasamos, eran varones mayores de 18 años, hijos de atenienses, que tenían una propiedad, que eran libres. O sea, no eran los niños, no eran los esclavos, no eran las mujeres, no eran los extranjeros, no eran los pobres. ¿Está? Era un grupito. Por eso se podían juntar en la plaza. No tenían que trabajar todos los días. No. Aparte piensen que no había nada para hacer tampoco, ¿no? De vez en cuando alguna obra de teatro para ir a ver, algún juglar que cantaba y... La verdad que si vos no trabajás y no tenés nada de todo lo que nosotros tenemos hoy en día, tenés tiempo para dedicarte a eso. ¿Sí? Bien. Esa misma noción entonces se traslada al Imperio Romano y se extiende a todas las yací, civis, ciudades del imperio. Quiero que piensen, ¿quién gobierna en un imperio? El jefe. ¿Cómo se llama el jefe de ese imperio? Un rey. Eso sería un reino. Emperador. Un emperador, exactamente. ¿Quién toma las decisiones en un imperio? Es emperador. Es emperador. Por lo tanto, ya acá la noción de democracia es una democracia a medias. El emperador decide
cuáles van a ser los impuestos. No lo decide el pueblo. ¿Lo ven? El emperador decide cuánto va a pagar cada uno. No lo decide el pueblo. Por lo tanto, no es una democracia. Nosotros, para que nos cobren cualquier impuesto, lo tiene que aprobar el Congreso, si no el impuesto no existe. Ahí está. O sea, lo aprueban nuestros representantes. Lo que nosotros votamos como pueblo son los que después deciden matarnos a impuestos. Pero los pusimos nosotros ahí. No fueron solos. Al emperador no lo eligió el pueblo. Por lo tanto, la decisión de cuántos impuestos se le va a cobrar al pueblo no es democrática. ¿Lo ven? Bien. Nosotros nos dimos hoy una ley que permite a un presidente hacer un decreto de necesidad y urgencia. La creamos en un momento de la historia y nunca la derogamos, es decir, nunca la dejamos sin efecto. Pero eso lo decidieron nuestros representantes con el aval nuestro. Y todos los que vamos eligiendo, ninguno lo deroga. Y al presidente que hace los decretos de necesidad y urgencia también lo elegimos nosotros como pueblo. ¿Lo ven? O sea, todo lo que pasa hoy en Argentina puede pasar porque nosotros votamos a las personas que están tomando esas decisiones. Eso tiene que quedar claro. No fueron ahí, se pusieron y... En cambio, el emperador no. El emperador empezó teniendo un territorio pequeñito, fue haciendo guerras, fue tomando territorio y tiene el poder de decidir por la fuerza. Es porque conquistó a ese territorio. Se ve que no es democrático. Sí, ¿qué sucedía y por qué decimos que la noción de democracia sigue existiendo? Porque el emperador decidía cuánto cobraba y decidía cuánto mandaba a cada ciudad de eso que había cobrado. ¿Sí? A partir de ahí sí se decidía democráticamente. ¿Ahí está? Es como si Horacio dijera, nos llegó tanta plata, convoco al pueblo de Arnold a decidir qué vamos a hacer con esa plata. Recién ahí había democracia. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué hacer con lo público en función de lo que el emperador destinaba a cada civis? Sí era democrático. ¿Se entendió? Porque si no es bastante raro que ustedes digan la democracia siguió existiendo en el Imperio Romano. Si era un imperio no puede ser una democracia. Bueno, esa es la vueltita técnica. ¿Sí? Al emperador no lo había elegido el pueblo. El pueblo no decidía cuánto iba a tributar. Y el pueblo no decidía cuánto de ese tributo volvía a cada ciudad. Cuando llegaba lo que al emperador se le antojaba darle a esa ciudad, sí la decisión la tomaba otra vez los ciudadanos, que ya acá se caía una categoría, que era que no tenían que ser nacidos, en realidad hijos de personas que hubieran nacido, que fueran a su vez hijas de personas de ese lugar, sino que podían ser de todo el imperio. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Piensen que antes cada polis, o sea, cada pequeño estado, solamente decidía las personas que eran hijas de personas que habían nacido en ese estado. Acá ya no. El imperio es enorme, ustedes lo vieron representado, seguramente el profe de historia se los mostró. Era muy grande el imperio romano. Piensen que Roma se había extendido hasta Atenas. Era una comunidad. ¿Lo vieron a eso? ¿Se dan cuenta de eso? O sea, que alguien que venía de otro lugar podía tomar las decisiones. ¿Sí? Cuando cae el Imperio Romano, ¿qué formas de gobierno suceden al Imperio Romano? Cuéntenme ustedes que seguro lo saben por historia. Piensen en el periodo histórico.
Las monarquías, puede ser. Sí, hay monarquías y hay otra forma de gobierno que coexiste durante toda la Edad Media con las monarquías. Que a veces como que las dominan y a veces son dominadas, pero como que es el feudalismo. ¿Sí? En cualquiera de las dos formas de gobierno, si prima la monarquía por sobre el feudalismo, gobierna el rey. Y el pueblo no toma las decisiones, justamente el pueblo pasa a ser un súbdito. Cada uno de los integrantes del pueblo son súbditos del rey. ¿Sí? Y, por otra parte, si lo que predomina es el imperio, perdón, lo que predomina es el feudalismo, el que toma las decisiones es el feudal. Y las personas son siervos del feudal. No hay para nada una representación de esas personas en función del gobierno. Están ahí porque se atribuyen la posibilidad de mandar porque o son dueños de la tierra o tienen poder y demás. La democracia caída el Imperio Romano desaparece de la faz de la tierra hasta las revoluciones que van a dar comienzo a la modernidad. Los 1000 y pico de años de Edad Media, la democracia no existe en el mundo. No hay formas de democracia en el planeta, salvo esas posibles que decíamos que podían darse acá en América, de las cuales se están encontrando algunos rastros. Pero del mundo que nos arma la historia a nosotros, la idea de democracia desaparece, por lo tanto la idea de ciudadanía también. Porque como saben, ¿qué va a ser un ciudadano en un gobierno que no es democrático? Nada. ¿Para qué quiero saber lo que es la ciudadanía si los sujetos dejan de tener derechos y dejan de tomar decisiones? Solamente acatan las decisiones de los que mandan. ¿Lo ven? Bien. Eso se produce entonces sí cuando comienzan las revoluciones modernas, por así decirlo, que van a dar lugar a la modernidad, y ahí resurge la noción de ciudadanía en los lugares antiguos, esto es, en Europa, generalmente con monarquías parlamentarias. Dejan de ser monarquías absolutas, se genera un parlamento cuyos parlamentarios se eligen democráticamente y son los que toman las decisiones. Y el rey es una figurita decorativa, sé yo. Inglaterra, ¿tienen rey y reina? Tienen, pero no toman decisiones de gobierno. ¿Se dan cuenta? El primer ministro y el parlamento toman las decisiones de gobierno. Y tanto a los parlamentarios como al primer ministro los elige el pueblo. Ahora sí, la democracia es indirecta. Y en las nuevas naciones, que son todas las colonias americanas que se independizan, la forma de gobierno que se instala son las repúblicas. ¿Sí? O sea, a partir de ese momento, el mundo empieza a volver a tener formas de gobierno democráticas constituidas tanto por las monarquías parlamentarias como por las repúblicas nuevas, las repúblicas americanas. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, pero como para que vean la democracia en la historia, desde que se constituyó, por supuesto que estamos hablando del siglo V a.C., a hoy tenemos más de 2500 años de historia. Y tenemos más de 1000 que democracia no hubo en el interciclo, digamos. ¿Estamos? Bueno, hoy los encontré agotados, pinchados. No son los chicos de tercero. Nada que ver, no sé qué pasó. Vamos a hacer que toque el timbre, un manto de piedad. Nos volvemos a ver el miércoles que viene. Vayan a tomarse un recreo, que seguro tienen otra hora. Tómense un ratito de recreo. ¿No tienen más nada? Bueno,
Vayan a la vida. Vayan porque estoy tan sola hablando. Saque. No se me tomé la loratadina. ¿Perdón, Nay? No escuché. No, nada, profe. Ah, bueno. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos. Pero- Chau, profe.